difícil la situación porque por un lado las universidades ven cómo sus finanzas se hacen agua y por otro lado los alumnos no tienen cómo pagar las pensiones y esta situación merece la ayuda sin duda del gobierno, tal como lo planteaba la exministra de Educación. Majo Geiser se encuentra con 2 alumnos de la Universidad Católica para que nos cuenten su problemática. Majo. Buenos días, Mabel, Pamela. Efectivamente me encuentro en los exteriores de la Pontificia Universidad Católica del Perú porque el 13% de los estudiantes de esta universidad se han tenido que retirar. Esto a causa de que no se les ha dado facilidades económicas para poder continuar pagando sus boletas. Si bien no se les aumentó el precio del crédito, el precio de la boleta este año, dado que todos los años hay un aumento en el costo de la boleta, sin embargo tampoco se les ha proporcionado ningún tipo de ayuda y es justamente sobre eso que vamos a conversar con 2 dirigentes de la universidad. Ellos forman parte del Centro Federado de la Universidad y nos van a comentar cuál es la problemática que están sufriendo y qué es lo que exigen como universitarios. Muy buenos días. Muy buenos días, Maju. Lo que pasa en la universidad es que más del 13% de los estudiantes ya no puede estudiar. Y eso no pasa porque los padres de los estudiantes lamentablemente ya no pueden pagar las boletas porque las boletas siguen costando lo mismo. Los padres de los estudiantes son trabajadores independientes también. Más del 60% de las familias de la universidad vienen de trabajos independientes. Entonces, ¿qué pasa si venimos de trabajos independientes en una pandemia en la que los trabajos independientes ya no se pueden dar abasto? Pues los estudiantes ya no pueden pagar. ¿Qué pasa ahora? Nosotros lo que proponemos es que nos reduzcan más la boleta y lo que hizo la universidad fue reducirnos un 3.1%, que fue lo que tenían que aumentar este año. Entonces, prácticamente no nos han reducido nada porque lo que aumentan cada año está basado en supuestos que este año no han sucedido. Entonces, ahora lo que tenemos es que tenemos estudiantes pagando exactamente lo mismo del año pasado sin trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Para este ciclo, muchos más estudiantes ya no pueden matricularse. Estamos en una situación terrible en la que las autoridades no nos han bajado más la boleta, no pretenden bajarla más y además están a punto de aprobar un reglamento unificado que lo que hace es que nosotros no podamos protestar más, que los representantes estudiantiles ya no puedan explicar más qué es lo que está pasando a los estudiantes y que la protesta pues baje muchísimo porque hay muchos desincentivos para que esto suceda. Los artículos que están a punto de implementarse lo único que hacen es que ya no podemos dar la cara, que no podamos protestar por internet ni presencialmente. Sí, tenemos entendido que eso es han lo que salido... está pasando. Tenemos 2 cosas puntuales que estamos pidiendo: que nos reduzcan más la boleta porque los padres de familia y los estudiantes ya no pueden pagarla más en una situación de crisis, y pedimos que el reglamento unificado no se apruebe con los artículos que nos van a perjudicar, como el artículo que nos malogra el derecho a la protesta y el artículo que no nos permite tampoco como representantes estudiantiles poder decir lo que está pasando a nuestros estudiantes. Entonces, la representación estudiantil pierde sentido cuando no podemos comunicar lo que sucede. Y esto, básicamente, mi compañero, vicepresidente, puede explicarles más lo que hemos hecho como gremio y cómo nada ha funcionado para que nos puedan bajar la boleta. Mabel, Pamela. Sí, ¿qué alternativas ha dado la universidad? ¿Ha ofrecido la recategorización, por ejemplo? El hecho de poder matricularse en menos créditos para no perder la oportunidad de seguir estudiando, facilidades de alguna otra índole. Sí, ¿qué tal? Justamente en el mes de abril los estudiantes nos juntamos en una asamblea general de estudiantes para exigir y proponer un pliego de exigencias, entre los cuales se encontrarán las propuestas que tú mismo has mencionado, ¿no? Ahorita, hace poco. El tema es que la universidad ha aceptado de forma parcial lo que hemos propuesto. Sin embargo, lo que no ha suscrito de ninguna forma es la reducción del crédito. Y como menciona mi compañera, lo más preocupante es que ahora no solamente la reducción del crédito se ha quedado en un stand-by, porque no se nos ha presentado una contrapropuesta, ya que hay estudiantes que no pueden estudiar, sino que además hay un reglamento unificado que en sus artículos 18 y 30 atentan directamente contra el derecho a la protesta de los estudiantes, que son justamente las formas en las que los estudiantes previamente, hace ya un par de años, no sé si recordarán, hemos podido protestar. Sí. Sí, lo que pasa es que en las universidades quizá pasa lo mismo que en los colegios, ¿no? Hay padres que pueden seguir pagando porque felizmente todavía tienen un trabajo y hay casos en los que no pueden pagar los padres de familia y entonces
se somete al análisis de la Oficina de Bienestar Social, en el caso de la Universidad Católica. Eso no está sucediendo, no se está considerando esto, pedir una recategorización caso por caso. Eso se porque amplia, los que pueden eso se ha seguir dado, pero pagando, de que forma sigan parcial, pagando. porque Claro. justamente, sí. Sí, perdón. Justamente, claro, hay estudiantes que han podido seguir pagando, yo he podido seguir pagando, pero hay estudiantes que, por ejemplo, yo he conocido un caso de un alumno que su padre era albañil ya casi jubilado y su madre trabajaba en el mercado y ella no puede pagar nada, ¿no? O sea, no puede pagar. Y él sabe que no ha podido estudiar el ciclo anterior, pero quiere de alguna manera continuar sus estudios por lo menos el próximo año, por lo menos este siguiente ciclo, y justamente allí hay opciones que tienen que ver con la reducción del valor del crédito, ¿no? Sí se han dado parcialmente ayudas en cuanto a la reclasificación, pero no en la magnitud que hemos exigido y que hemos solicitado, porque hemos hecho una asamblea general, como he mencionado, y en esta asamblea se han mostrado todas las perspectivas de los estudiantes, ¿no? Porque ha convocado a todos. Es decir, y eso lo sabemos, al inicio de la pandemia se había anunciado la creación de un fondo para poder ayudar justamente a estos casos específicos de personas que se encontraban en situación vulnerable. Este fondo es insuficiente. Sí, es insuficiente y hay un problema sobre todo con la difusión del fondo, ¿no? Porque conozco a compañeros que se han beneficiado y que los ha ayudado, pero conozco compañeros que cuando este fondo llegó a una fecha de vencimiento, porque tiene una fecha, nunca conocieron de la situación. Y este es un tema también de difusión por parte de la propia universidad. Y esto es algo que se tiene que mejorar, ¿no? Pero justamente el problema ahora también es lo del reglamento, ¿no? Que ya la protesta de alguna manera la sanciona y la pone de una forma que no se puede realmente protestar. Esto, por ejemplo, esta interacción que estamos teniendo podría ser vista como una falta grave si es que nosotros el próximo año estuviésemos en la universidad y este reglamento se aprueba. Entonces, ahora la protesta en la universidad, y eso significa el movimiento estudiantil, está totalmente en peligro por estos nuevos artículos que se piensan implementar. ¿Y quiénes el pensamiento aprueban? crítico de los estudiantes no puede fomentarse si nos ponen faltas graves por ello. Y sobre las medidas de las que nos hablaba, terminan siendo insuficientes porque sepamos cuál es lo justo, es que a todos nos reduzcan el mismo porcentaje de la boleta. Lo hemos visto en muchas universidades del país. A nosotros nos siguen sin reducir la boleta y más estudiantes siguen sin poder matricularse y estudiar. Para este ciclo que viene, muchos más, y ese porcentaje del que hablábamos al inicio se va a reducir muchísimo más porque ya no pueden pagar las boletas porque claro, los padres entendemos y los esos trabajos casos. independientes, lo sabemos en el país, lo hemos visto en todas las noticias, ya no pueden darse abasto. Esas dos cosas estamos pidiendo puntualmente, que nos reduzcan la boleta en un porcentaje que sea justo para todos, todas y todes, y también que no aprueben los artículos del reglamento unificado que no nos van a poder permitir tener interacciones como esta, ni poder salir a protestar cuando nuestros derechos estén siendo vulnerados. Bueno, si queremos fomentar la crítica, no podemos decirle a nuestros estudiantes que están cometiendo faltas graves por hacerlo. Sí, lo lógico sería que quienes pueden seguir pagando paguen, porque digamos que hay familias que no se han visto afectadas y ellas tendrían que pagar las pensiones. Aquellos que sí se han visto afectados pues tendrían que ser beneficiados, ¿no? Y hay un modelo que se ha estado aplicando en algunos colegios privados en donde las familias que sí podían pagar, de alguna manera podían incluso hasta pagar un poquito más para subsidiar el pago de aquellas personas que no lo podían hacer. Pero todo esto conversado y viendo caso por caso. La universidad no ha planteado una suerte de foro en el que se pueda conversar de esta manera para poder ubicar estos casos específicos que necesiten mayor ayuda y aquellos casos en donde hayan familias que sí puedan de alguna manera patrocinar a alumnos para que no se queden sin la posibilidad de estudiar. Hay un foro, efectivamente, que se ha propuesto, pero este foro no tiene representantes estudiantiles que tengan voto en este foro. Tienen voz, efectivamente, pero no tienen voto. Entonces, ¿qué sucede con este foro en el que hay representantes? Justamente las familias que de alguna manera no conocen de esta información, no acceden a esta información, justamente porque no hay difusión o la difusión es muy limitada. Entonces, de nuevo, hay estudiantes que sienten que tienen que pagar, que tienen que retrasar sus estudios o que han tenido que trabajar y han tenido que dejar de trabajar, o sea, han tenido que dejar de estudiar para subsistir con su trabajo y justamente el problema es ese, ¿no? La falta de difusión y la falta de una mesa realmente igual con estudiantes que tengan voz y voto en esto. Le agradecemos a ambos por estos minutos y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo con las autoridades de la Católica, porque creo que a nadie, ni a la misma universidad, le conviene que los estudiantes se senten, ¿no? Porque necesitan también de los ingresos para seguir sobreviviendo. Así es, vamos a estar a la expectativa, mientras tanto nos tenemos que ir.